todos y todas, seguimos con óptica física, un problema que salió en la Llevado de Valencia en junio de 2010 y dice lo siguiente. Un rayo de luz se propaga por una fibra de cuarzo con una velocidad de 2 por 10 a la 8 metros por segundo, como muestra la figura. Teniendo en cuenta que el medio que rodea la fibra es aire, calcula el ángulo mínimo con el que el rayo debe incidir sobre la superficie de separación cuarzo-aire para que éste quede confinado en el interior de la fibra. Nos dan como datos el índice de refracción del aire y la velocidad de la luz en el aire. Mira, he puesto muchas cosas aquí, ahora os las iré explicando. Aquí está el esquema del problema. Tenemos cuarzo y aire. Sobre esa fibra de cuarzo queremos calcular el ángulo con el que tiene que incidir un rayo de luz, ese ángulo alfa, para que el rayo quede confinado dentro de la fibra de cuarzo. Es decir, no salga nada, no se refracte, haya algo que se conoce como reflexión total, ¿vale? Para ello os he puesto aquí varios dibujos que ahora os lo explico. Os he puesto también la solución del problema, por si no os hace falta mirar el vídeo, lo hacéis vosotros aparte y os sale bien y no hace falta mirarlo. Vale, fijaos, ¿qué significa todo esto que he puesto? A ver, este problema tiene que ver con algo que se llama ángulo límite. Y ese ángulo límite es el ángulo mínimo a partir del cual se produce la reflexión total. Lo vemos ahora, ¿vale? Imaginad que nosotros tenemos un rayo, una onda electromagnética, un rayo de luz, que incide sobre el aire, o sea, incide sobre la superficie de separación de dos medios, va por el aire. Ese rayo tiene un cierto ángulo respecto a la normal, que es la perpendicular a la superficie de separación de dos medios, porque vemos que es aire y agua, y ese rayo incidente va a incidir. El rayo incidente se propaga por el aire tiene un índice de refracción que es 1. Recuerda que el índice de refracción es el cociente entre C y V, y en el caso del aire es entre C y V en el aire, que también es C, luego es 1. Y en el agua es C dividido V en el agua, y eso aproximadamente sale 1,3, ya que la velocidad de la luz en el agua es algo más baja, de 3 por 10 a la 8, no sé si es 2,3 por 10 a la 8, dependiendo de realmente algunas condicionantes respecto al agua, no sé si agua dulce, agua salada, variaría un poquito, puede ser, ¿vale? Pero básicamente 1,3, el índice de refracción del agua, ¿vale? Pues cuando el rayo incidente pasa del aire al agua, mirad cómo se acerca a la normal. Este ángulo es más pequeño que este. Este es el ángulo incidente, este es el ángulo refractado. Es decir, cuando pasamos de un medio que tiene un índice de refracción menor a otro medio que tiene un índice de refracción mayor, el rayo refractado, que es el rojo que he puesto aquí, se acerca a la normal. Pasará al contrario cuando pasemos de un índice de refracción, en este caso es el dibujo de aquí arriba, un índice de refracción que es más alto a uno más bajo. O sea que en el aire hemos dicho que era 1 y en el agua el índice de refracción es 1,3. Entonces pasamos de 1,3 a 1, el rayo incidente ahora viene desde el agua, ahora se va a alejar de la normal. Esta es la normal, este ángulo es más grande. Antes se acercaba a la normal y ahora se aleja de la normal, ¿vale? Mirad qué va a pasar en este caso. En este caso, si tenemos este rayo incidente que sale del agua y se aleja de la normal, inclinamos un poquitín más el ángulo del rayo incidente, lo inclinamos, veis como este ángulo, este es un poco mayor que este, y el rayo refractado, el rojo, se va a alejar más de la normal. Llega un momento en que se aleja de la normal 90 grados. En ese momento no sale fuera al exterior, no sale al aire, se queda confinado dentro del agua. Es decir, estamos en el ángulo límite. Este ángulo de aquí sería alfa sub L, que significa ángulo límite, ángulo a partir del cual no se va a refractar nada, o se va a reflejar todo. Si inclinamos un poco más, hacemos que este ángulo sea mayor que el ángulo límite, ya no va a salir nada al exterior, podríamos decir, al aire, no se va a refractar nada, se va a reflejar. Ese rayo incide sobre la superficie de separación con un ángulo mayor que el ángulo límite y se refleja, no se refracta nada. Ese es el ángulo límite que queremos encontrar. ¿De acuerdo? El ángulo a partir del cual nada se refracta y existe el fenómeno, se da el fenómeno de reflexión total, todo se refleja. Bueno, aquí os he puesto los datos, la velocidad de la luz en la fibra de cuarzo,
la velocidad de la luz en el aire y el índice de refracción del aire. Y tenemos lo siguiente, en nuestro dibujo vemos como el rayo incidente va a tener un cierto ángulo alfa L, que es el ángulo límite, con respecto a la normal, que es la perpendicular a la superficie de separación de los dos medios, del aire y del cuarzo. ¿Vale? Nosotros lo que queremos es que ese rayo no salga fuera del aire, sino que hay una reflexión, que se llama reflexión total, y no se pierde información. Esto es particularmente interesante para la transmisión de información sin pérdida. ¿Vale? Luego, el ángulo que estamos buscando es el ángulo tal que el rayo refractado forma un ángulo de 90 grados con respecto a la normal. En ese momento, a partir de ese ángulo, si inclinamos más, todo se reflejará y nada se refractará. ¿Vale? Luego, si aplicamos la ley de Snell, la segunda ley de la refracción, que nos dice que n1 por seno de alfa es igual a n2 por seno de beta, vamos a aplicarla, pero para nuestro caso en concreto, en esta situación. Luego, en nuestro caso, tenemos que n1 es el índice de refracción del cuarzo, n del cuarzo, voy a ponerlo así, por el seno del ángulo límite, que es el que estamos buscando, va a ser igual a n2, que es n2 es el aire, n del aire, por el seno de beta. Fijaos que va a ser 90 grados el ángulo entre el rayo refractado, que va por la superficie de separación de los dos medios, con respecto a la normal, son 90 grados. ¿Vale? Luego de ahí vamos a tener que despejar el ángulo límite, o el seno del ángulo límite y luego el ángulo límite. El n del cuarzo, si recordáis, el índice de refracción era el cociente entre la velocidad de la luz y la velocidad en un determinado medio. En este caso, el n del cuarzo será c dividido la velocidad de la luz en el cuarzo. Y eso por el seno del ángulo límite. Será igual a n del aire, es un dato, es 1, por seno de 90, podemos poner que es 1 también. Y coma, ahora tenemos que la C es conocida, nos lo dan como dato, 3 por 10 a la 8, la velocidad de la luz en la fibra de cuarzo, he puesto cuarzo aquí, fibra es 2 por 10 a la 8, y lo que tenemos que despejar es seno de alfa L y luego alfa L. Luego, seno del ángulo límite será igual a 1 por la velocidad de la luz en la fibra de cuarzo, dividido por C. Luego, el ángulo límite va a ser igual, ángulo límite, el arcoseno, la inversa del seno, de la velocidad de la luz en el cuarzo, dividido C. Esto va a ser arcoseno de la velocidad de la luz en el cuarzo, nos lo dan, la fibra de cuarzo, 2 por 10 a la 8, dividido la velocidad de la luz en el aire, 3 por 10 a la 8, también nos lo dan, y esto nos sale, lo tengo apuntado, lo hacéis en la calculadora, aproximadamente 41,81 grados. 41,81 grados. Luego, a partir de ese ángulo, todo se refleja y nada se refracta, es el ángulo límite. ¿De acuerdo? Espero que lo hayáis entendido. Nos vemos en los siguientes problemas.